Bienvenidos a la casa del Señor y vamos a estar abriendo la bendita y santa palabra del Señor en el capítulo 7 del profeta Amós. Gloria al Señor. Nos colocamos todos sobre nuestros pies en reverencia a la bendita y santa palabra de Dios y vamos a leer el capítulo 7. Gloria a Dios. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llama para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos, esta mañana. Gloria al Señor. Vemos en el enunciado de la porción que acabamos de leer del capítulo 7, y nos dice la palabra: 3 visiones de destrucción. Casi que cuando nosotros nos hablan de destrucción, siempre nos parece como muy fuerte, ¿cierto? Destruir algo, acabar algo, es como que, sobre todo si hemos edificado algo ya muy alto y se destruye, como que es impactante, ¿cierto? Si vemos un edificio de 25 pisos caer, ser destruido es duro, y casi no nos gustaría que nos hablaran de destrucción o de juicio. Cuando nosotros vemos lo que empieza a compartirnos aquí Amós respecto a Israel, dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. Entonces vemos aquí un juicio preparatorio, pero vamos a ver cómo se llama hoy nuestro mensaje. El título o el tema es: el Supremo Constructor te alineará, pasará su plomada. Entonces, el Supremo Constructor, es necesario que seamos reparados por nuestro Supremo Constructor del cielo, que es nuestro Señor. Es indispensable para ti, para mí, para todos, ser reparados por nuestro constructor. Entonces, la primera visión que tenemos de juicio, podríamos decir, de este juicio preparatorio, es que dice que el Señor, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Entonces parece que a medida de que el pueblo de Israel estaba en el pecado,
el Señor también estaba preparando estas langostas, porque dice que estaba, ¿qué? Que las estaba criando, dice, criaba langostas. Sería que las langostas empezaron a tener un crecimiento. Y a veces nosotros, no sé si a usted y a mí nos ha pasado, de que a veces pecamos contra Dios, ¿cierto? Cometemos cualquier pecado y como que en el momento del pecado no tuvimos el ajuste, ¿cierto? Y como que nos fresqueamos, nos da un fresco, ¿no? Eso dice, como que Dios me va a pasar esto. Pero no tenemos idea de que de pronto Él puede estar preparando, que tal vez no es el momento exacto donde Él va a hacer el ajuste, porque Él es nuestro, ¿qué? Supremo constructor. Entonces, yo no sé mucho y casi nada podría decirles de construcción, ¿sí? Pero creo que una persona experta dice que hay unos que son muy pulidos, ¿cierto? En la construcción, que son muy perfeccionistas. Pues bueno, como yo no sé de construcción, yo me quedaría muy mal, pero quisiera que algo que edificara quedara muy bien hecho. Pues imagínense si el Señor quiere construir nuestras vidas y siendo ese supremo constructor, ¿cómo será? ¿Cierto? Yo creo que sí. Aquí de pronto se aplica una pintura y el hermano Alfonso creo que sabe bastante eso. Si yo la aplico me dice, no, pastora, a usted le falta mucho en ese campo. Y yo le diría, pero es que yo veo bien. Sí, a mi parecer está bien, pero el que sabe es el que sabe, ¿cierto? El que ha practicado y sabe. Quiero decirles que nuestro supremo constructor es Jesús y que Él sabe cómo está construyendo su obra, cómo está construyendo su iglesia, cómo está construyendo su vida y mi vida. Entonces a veces muchos pueden opinar al respecto, porque yo creo que muchos sí somos muy buenos para dar nuestras opiniones, ¿cierto? ¿Sí nos ha pasado? Cuando usted qué le parece a esta persona, no, miren que esta persona así, y hablamos rapidito de esa persona. Pero ¿qué sabemos que está haciendo el constructor, nuestro supremo constructor en su vida? ¿Por dónde la está pasando? Una cosa es lo que tú puedes ver desde afuera, pero otra cosa es el proceso que Dios lleva en tu vida y en mi vida. Así es que, tremendo como el Señor aquí empieza a darle estas 3 visiones a Amós. Y empieza, pues, que él estaba criando las langostas. Las langostas, pues sabemos que amenazaban los cultivos, asolaban. No era nada fácil lo que iba a hacer la langosta. Exactamente cuando el Señor prepara el ajuste, cuando nosotros a veces pecamos deliberadamente y pecamos y nos parece fácil pecar y no atendemos al llamado de Dios, no atendemos de que nosotros como pueblo somos diferentes y nos ha llamado Dios a santidad y nos ha llamado Dios a vivir una vida de integridad. Y eso era lo que el pueblo de Israel tenía que entender, que el Señor iba a emitir un juicio sobre ellos, a enviar un juicio sobre ellos. Pero aquí nos habla de un juicio preparatorio, o sea que estaba dando, solamente se estaba preparando, pero no se estaba ejecutando todavía. Yo creo que nosotros como iglesia estamos hoy en ese tiempo preparatorio. Preparatorio es que estamos teniendo oportunidad en este tiempo. ¿De qué? De arrepentirnos, de llevar una vida diferente, de construir una vida como Dios quiere. Entonces,
nosotros tenemos esa oportunidad, somos colaboradores del Señor. Eso nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. Gloria al Señor. Y nos dice la palabra de Dios a partir del verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea que cada uno tenemos que ver, ¿cierto?, que se va a manifestar realmente lo que yo he hecho, la manera que he actuado, y cada forma en que lo he hecho se va a ver, se va a manifestar. Dice: pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Entonces cada uno tiene que ver cómo se va a edificar, porque no podemos pensar que no va a venir la corrección. Nosotros no podemos pensar de esa manera, como que yo vivo como quiero, hago lo que quiero, no me someto a Dios y no voy a tener corrección. Así no es con Dios. Eso es lo que quería Israel, que no viniese juicio sobre ellos. Pero Dios no les estaba ya enviando el juicio, sino les estaba diciendo que se arrepintiesen, porque había un juicio preparatorio. Se estaba preparando, como dicen, por ahí se está cocinando algo. Y era que iba a venir la langosta para destruir y para dañar, porque la corrección vendría. Y la segunda visión es que nos dice que el Señor enviaría fuego. Jehová el Señor me mostró así, a partir del verso 4: he aquí Jehová el Señor llama para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Miren lo tremendo que vemos aquí a Amós, ¿no? Diciendo: Dios, por favor, ten compasión, cesa ahora. Es tan importante, hermanos, que hoy se levanten hombres y mujeres, jóvenes y niños, que intercedan, que oren, que clamen. Creo que es una de las grandes falencias que tiene hoy la Iglesia de Cristo. Porque no es que sea malo que adoremos a Dios, es importantísimo, muy importante hacerlo. Pero déjeme decirle que un verdadero adorador se levanta de rodillas. Es un verdadero hombre que está, o mujer que está en el secreto de Dios, y que le duele que el pecador se esté perdiendo, y que le duele que las almas estén allá afuera en el pecado. Es un dolor grande en un corazón que ha degustado, que ha saboreado las riquezas de la gracia de Dios, y que sabe también que puede venir una corrección. Así es que Amós mostró
esa intercesión que tuvo un efecto, porque dice, se arrepintió Jehová de esto, pero esto que está diciendo, se arrepintió Jehová de esto, dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a ir a Números 23, 19. Entonces no es que Dios se arrepienta, porque la palabra de Dios nos está diciendo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lo que nos quiere dar a entender en este versículo no es que Dios se arrepintió, sino que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea que si Dios habló algo, lo va a ejecutar. Pero lo que está hablando aquí la palabra de que se arrepintió Jehová de esto, dice es que se entristeció, tuvo compasión. Entonces, cuando nosotros realmente clamamos a Dios, oramos, intercedemos, sea por nuestros hermanos, sea por los que están allí afuera, sin conocer de Dios, el Señor va a tener compasión. También me encanta en el Evangelio de San Mateo cómo nos habla que el Señor Jesús tuvo compasión, y realmente es lo que nosotros anhelamos, que podamos ser esos intercesores, como aquí Amós nos muestra que fue. Nosotros podamos ser esos intercesores para que veamos también hoy esa compasión que el Señor tiene. Capítulo de San Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente puede tener compasión de nosotros? El Señor Jesús. Él es el que puede tener compasión de nosotros. Nos dice en el verso 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es que ya tú no tienes que estar preocupado, ni yo tampoco, porque tenemos nuestro amado pastor que va a estar cuidándonos y teniendo compasión. Y entonces aquí vemos el juicio del fuego que se avecinaba para Israel, y que realmente, si nosotros leemos sobre el juicio, hoy se quiere que se predique no del juicio, no de que usted va a tener que pasar un momento difícil en la tierra, porque todos queremos oír es de todo lo bueno que puede acontecernos. Pero es que cuando tú pasas por un momento difícil, no es malo para ti. ¿Por qué? Porque te está formando. Es como el niño que casi que pide algo y el papá es tan especial que saca de una vez y toma. Y todo se lo quiere poner al bebé, al niño, al joven. ¿Le está haciendo bien? El papá o la mamita, todos los caprichos que el niño tenga, se los está dando. Quiero que en esta mañana tú y yo pensemos en un momento todos los caprichos que tú has querido en esta tierra.
tierra, ¿los has tenido? ¿Nunca has tenido que pasar por ningún dolor? Jamás. Nomás tú pides y ya. ¿Sí? Yo no lo he tenido así. Creo que somos de la misma especie, ¿cierto? Creo que estamos en el mismo nivel. Todos somos de una misma naturaleza humana. ¿Y cuántas veces tuvimos que sentir la corrección de nuestros padres? Y tú dirías, ¿mala para mí? ¿Mala para ti? ¿Qué piensas tú de esta mañana cuando nos dieron unos azotes? A veces decíamos fueron injustos, ¿cierto? Pero hoy en día decimos, no, pues gracias a Dios por los azotes que me dieron. ¿Sí? A veces injustos para mí, pero tan necesarios, porque aprendimos. Por ejemplo, una vez se me vino una regla en mi maletín y un borrador, se vino ahí. Pero hubo alguien que me revisó el maletín y ¿esto es suyo? Pues no, ¿cierto? Pues no. No es suyo. Pues yo lo guardé en el maletín porque sí, bien guardado. Pero me dieron una sacudidita y a esa hora, era como las 8 o 9 de la noche, me mandaron a devolver la regla y el borrador. Después de que me habían sentado unos buenos cuerazos. Mi papá, en ese campo, era supremamente estricto y le agradezco. ¿Sí? Casi nunca estuvo, porque las veces que estuvo fue para pegarme las sacudiditas, pero le agradezco que casi nunca estuvo, pero las veces que me pegó, me corrigió, fue una bendición. Entonces, no seamos hoy como padres tan condescendientes con todo lo que quieran nuestros hijos. Nosotros mismos nos encargamos a veces de las situaciones. Les regalamos cosas que no necesitan. Y lo digo por mí, tal vez no por mi hermano. Porque en una ocasión dije, voy a comprarles unos celulares a mis hijos. Casi que no pasó ni un mes, o 2 o 3 meses y ya no tenían celulares. Y en el momento que los tenían no querían hacer nada más sino pasarse en ellos. Un joven, cuando quiera su celular, que lo compre, que le cueste, pero hoy en día nosotros nos encargamos de dárselo así. Bueno, usted dice, porque es que yo necesito comunicarme con él. ¿Y qué pasaba antes? Yo no sé, señales de humo. ¿Sí? ¿Vivíamos con señales de humo? No. Pero ahorita el celular se ha hecho algo indispensable para un niño, que yo digo un niño, bueno, acepto ya los más grandecitos que tienen trabajos y que les toca a veces, pero un niño de 6, 7 años y ya portan un celular. ¿Y qué decir si lo saben manejar? Yo creo que me ganan, a mí me ganan divinamente. Yo digo, a mí me atropella la tecnología, la verdad. Pero ellos, perfecto, lo manejan. Entonces, realmente, tengamos compasión nosotros, de verdad, de nuestros hijos, y corrijámoslos, y enseñémosles
e interceder por ellos. Porque el día de Jehová creemos que debe ser un día de mucho gozo y de mucha alegría. Pero cuando leemos este libro de Amós, del profeta Amós, dice que era de estremecimiento, de tinieblas y no de luz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que para el pueblo de Israel fuera así, cuando debía ser de gozo y de regocijo! Cuando nosotros tenemos la bendición tan grande de ser expuestos a la palabra, tú que estás hoy escuchando el mensaje de Dios, no tienes ni idea la grande bendición que es para tu vida, de cuánto te puede librar si tú verdaderamente atiendes el consejo de Dios. Cuánto puede bendecirte a ti, a tu generación y de paso a todo aquel que se te acerque. Todo aquel que se te acerca, tú le puedes decir que hay esperanza, que hay un Cristo vivo, que está en medio de su iglesia y que Él es la cabeza de su iglesia. Que usted no tiene pérdida, porque es que la iglesia no la gobierna ningún humano. La cabeza es nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él es el que la gobierna. Él es el que manda. Tú y yo nos tenemos que preocupar porque Él manda y sabe mandar y sabe gobernar su casa y sabe hacer lo que Él quiere hacer con su vida y con mi vida. Y lo tremendo del tercer punto es que dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Bueno, a mí me dicen la plomada de albañil y bueno, yo he visto a veces que lleva como un hilo, como una pita, ¿cierto? Y como pedazo de plomo que pesa. Bueno, hermanos, pero el que estaba sobre el muro era Dios, dispuesto a pasar su plomada. ¿Qué tan alto estaba el muro? No sabemos. ¿Qué tanto usted pueda construir con todas sus cosas y hacer y tener? Puede tener muchas cosas. Pero tú y yo no sabemos en qué momento va a ser puesta esa plomada. No lo sabemos. Por eso tenemos que saber de que tenemos que andar, ahí sí, como dicen, con pie de plomo. Saber cómo es. Todas las cosas que vamos a hacer no las podemos hacer a la ligera. Porque si tú y yo no tenemos la seguridad en Él y hacemos cualquier cosa, la plomada va a ser pasada. De eso no nos vamos a escapar ninguno. Porque nuestro superconstructor, nuestro supremo constructor, va a verificar la verticalidad de la construcción. Yo cada día que veo digo, y esto es muy difícil y muy tremendo, porque de pronto en algún momento de su vida, en algún momento pudo hacer un negocio usted como algo no derecho, ¿cierto? Pudo realizar cosas algunas no bien, ya sea en los negocios, ya sea en el ministerio donde Dios le ha puesto. Dios va a verificar la construcción en algún momento.
Y usted dice, yo ya llevaba 15 años en el ministerio, sí. Pero vino una verificación. ¿Quién le puede pedir a Dios pasar su plomada? A ver, ¿quién? Y de pronto un ladrillo estaba mal puesto. De pronto en algo a ti o a mí nos pareció fácil saltarnos la autoridad, nos pareció fácil. Pero el Señor, como a los 20 y pico de años, pasó su plomada y dijo, vamos a ver la verticalidad de este edificio. Este edificio le toca volver a sus raíces. Tiene que honrar sus raíces. Pero si pasaron 20, sí, tranquilo. Es que para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. No se preocupen. No sabemos en qué momento puede estar muy alto el edificio, pero se pasó la plomada. Entonces ya piensa que no se va a pasar la plomada, pero el Señor es nuestro supremo constructor. Y nosotros como iglesia hoy debemos realmente saber que en cualquier momento será puesta la plomada. En cualquier momento Dios va a enderezar. Por eso dice la palabra que Él endereza lo torcido y allana lo áspero. Usted llegó y dice, no, aquí está lisito. Pero nuestro supremo constructor pasó la mano y dijo, no está lisito. Toca volver a ¿qué? A alisar. Entonces, estamos frente a nuestro gran arquitecto y a nuestro gran constructor, que es nuestro Señor Jesús, y a Él no se le va a pasar nada en ningún campo de su vida. Porque es que lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, en el ministerio yo sí, súper bien, pero en mi relación de pareja, no, pues ahí sí, quién sabe, ahí sí, pues un poquito grave eso. Entonces ahí hoy es tiempo de que ¿qué? De que nos pongamos a verificar antes de que nos pase la plomada, ¿cierto? Estamos a tiempo. Que tú hoy te verifiques y dices, oiga, yo como esposo, realmente, ¿cómo soy? Como esposa, yo realmente, ¿cómo soy? Si el Señor me pasara la plomada, ¿será que tengo que decir ay, ay, ay? ¿O será que puedo decir, realmente he sido esa persona que he amado, que he perdonado, que he cuidado, que he pasado? Realmente tiempo ahí construyendo para que el Señor pueda venir y pasar y decir, sí, está lisito, está listo, está correcto. O podremos decir, en otro campo, en mi trabajo, soy honesto, soy correcto, como ese colaborador que soy, porque es que eso es lo que el Señor me dice en su palabra, que nosotros somos, dice en el verso 1 de Corintios 3:8, dice, y el que planta, desde el 7, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, ni tú ni yo realmente somos, es Dios el que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno
labor, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Eso somos tú y yo. Colaboradores de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo estamos edificando, como esos colaboradores que somos. Como esos colaboradores que somos. Tú dices, no, yo prefiero darle un calmante a alguien que viene con una herida grandísima, pero le doy acetaminofén. Acetaminofén le puedo dar y decirle, no, tranquilo, no se preocupe, Dios es bueno. Y pues vive como quiera, tranquilo. Con ese pequeño acetaminofén usted puede seguir aguantando otro tiempo, pero sigue por debajo, ¿sí? Pasó el dolorcito, ¿no? El dolor era lo que usted quería, que le aliviara el dolor apenas ahí. Como le dieron el acetaminofén, o sea, lo que su oído quería oír, ¿cierto? Lo que usted quería que le predicara, como usted quería, porque no se le podía decir de otra manera, porque no era como usted quería, o como yo quería. No me podían decir nada, porque no era como yo quería. Entonces, tremendo, porque vamos a ir, ¿qué nos dice la palabra en 2 de Timoteo 4:2? Dice que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir entonces? Eso de que proclame el Evangelio. O sea, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar el Evangelio, en el ministerio, en la casa de Dios. Entonces, yo no soy predicador, sí, pero tú puedes hablarle la palabra de Dios a alguien. ¿Y de qué manera lo tienes que hacer? Entonces, dice que estés a tiempo y fuera de tiempo. Anima con perseverancia. Haga que aquella persona tenga realmente, no se sienta como que, bueno, yo estoy pecando y bueno, puedo seguir así. No, dígale no. El Señor quiere que usted se arrepienta de su pecado. El Señor quiere que usted cambie realmente su vida, porque Cristo vino para generar ¿qué? Cambios en nosotros, pero cambios para bien, para que tú te potencialices para hacer lo bueno, para que tú crezcas en el conocimiento de Él, sabiendo que te van a pasar la plomada. O sea, que sabiendo que no puedes estar tan fresquito por ahí sin hacer nada, sabiendo que tienes que dar cuenta a Dios. Esa es la manera. Entonces no es como que seamos tan suavecitos. Claro, nosotros no podemos cambiar a nadie. Es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros debemos darle la medicina necesaria. Y es que Cristo murió por él allí en la cruz, padeció para que tenga vida, pero una vida diferente. Y vamos a ir a la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4, que me encanta. Dice, buenos administradores de la gracia. Entonces, colaboradores, administradores somos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Qué es que Cristo ha padecido por nosotros en la carne? Que Él, cuando vino a esta tierra, se vistió de la humanidad tuya y mía.
¿cierto? ¿Y qué? Padeció, sintió el dolor, el sufrimiento. Vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento. O sea que ya tú y yo tenemos que tener el pensamiento de que en esta carne a veces vamos a tener que padecer. Entonces que no vamos a poder andar como si nada. No, vamos a tener que padecer. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué pasó? Terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces, nosotros no podemos vivir el tiempo que nos resta. No sabemos cuánto. Porque ninguno de nosotros tenemos una vida comprada. No sabemos cuánto. Pero sí sabemos que no podemos andar conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, nos dice ahí la palabra. Baste ya el tiempo pasado, en el verso 3, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero hay algo hermoso, mire, pasará la probada, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues ¿qué? Sobrios y velad en oración. Entonces tenemos que ser sobrios, es estar vigilantes, es estar atentos. Mire, hoy tenemos que orar, hermanos. Antes se hacían congresos exclusivamente de oración. Y como a veces no se podía en el día, habían congresos en las noches. Toda una noche recibiendo palabra y orando. Pero la iglesia hoy no tiene esas bendiciones. Pareciera que se le hubiese olvidado a la iglesia que el Señor dijo que la iglesia sería casa de oración. Parece que se nos hubiese olvidado que estamos en casa de oración y puerta del cielo. Tenemos que volver a buscar a Dios en oración. Tenemos que ser esos intercesores. Tenemos que estar dispuestos a realmente vivir una vida de oración, velar en oración, estar atentos, centinelas, porque se nos pasará la plomada. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero Dios pasará su plomada. O sea que no te va a dejar torcido, no me va a dejar torcida, no, porque tenemos un supremo constructor que sí es perfecto y que verificará realmente la verticalidad en cada uno de nosotros. No podemos estar descuidados, hermanos. Alineémonos, porque es muy importante. Nuestro supremo constructor es perfecto y va a demandar de nuestras vidas perfección, va a demandar de nuestras vidas santidad, honestidad, transparencia en todo lo que hagamos, en toda nuestra vida. Tú no puedes excluir la iglesia porque dices, no, pues yo no me comprometo, yo no quiero hacer tanto
porque es que me toca esforzarme. Pues déjeme decirle que cuando el Señor pase la plomada, entonces tú y yo diremos, vale la pena esforzarnos, vale la pena, porque no estamos aquí solamente para consentirnos, no, estamos aquí para que el cuerpo de Cristo verdaderamente sea santo y todos seamos colaboradores como Dios dice en su palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, porque bendito Dios, maravilloso, amós, pudo transmitir este mensaje, Señor, a Israel. Pero hoy, Señor, la gracia tuya, Señor, es para tu iglesia. Bendito, Señor, la bendición grande que todos podemos tener. Bendito Dios, de ser edificados por el Supremo Constructor, nuestro amado Señor Jesús, que nos quiere santos para presentar una iglesia sin mancha, sin contaminación. Gracias, bendito Dios, porque nos alineas y alinearás nuestras vidas. De eso no tenemos que preocuparnos nosotros, de eso tenemos que estar seguros, que la plomada pasará. Mañana, pasado mañana, dentro de 10 años, dentro de 12 años, no lo sabemos, Señor, pero la plomada pasará. Si tenemos algo, Señor, hoy queremos decirte que nos lleves, Señor, a arrepentirnos, Dios, y alinearnos conforme a tus propósitos, porque tenemos que vivir en tu voluntad, en ti, en obediencia a ti, agradándote a ti. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.